Vamos a iniciar, muchachos. Vamos a iniciar el día de hoy nuestra sesión en la parte de redacción indirecta, ¿ok? Recuerden que redacción indirecta vienen algunas trampitas por ahí en su examen, ¿sí? Pero nada que no puedan sacar ustedes adelante, ¿ok? Recuerden que redacción indirecta aplica desde los signos de puntuación, los acentos, el ortográfico y el prosódico, ¿sí? También incluye lo que es lo de la que tengan relación correcta las frases, lo que es cohesión y coherencia, ¿sí? Y bueno. También los tipos de textos, ¿sí? Las acentuaciones, cómo son las acentuaciones correctas, ¿sí? En sí engloba, tu examen que vas a presentar ese día engloba todo esto, ¿verdad? Digo, las relaciones o los fenómenos semánticos de los sinónimos, antónimos, parónimos, homónimos, homófonas, ¿sí? Entonces, vamos a ver, vamos a ver entonces todo esto, ¿ok? Bueno, entonces iniciamos. Iniciamos, ¿ok? Vamos a ver, por aquí tenemos esta primera pregunta. Vamos a ver, vamos a ir directamente a la situación, a los problemas, a las preguntas, ¿sí? Y vamos a hacer referencia a la temática que vamos a estar analizando, ¿ok? Por ejemplo, cuando hablamos de una relación correcta, siempre que te pregunten de una relación correcta, tu mente luego debe de enlazar lo de cohesión y coherencia, ¿sí? Entonces, la cohesión, digamos que es la unión de oraciones. Vamos a hablar de la cohesión. Déjenme escribir aquí, ¿sí? La cohesión, ¿vean? ¿Sí? Cohesión, perdón. Ahí, sí. Es la unión de oraciones, ¿sí? Es la unión de oraciones, este, que llevan una estructura. Esa estructura debe ser la más adecuada para que tenga sentido la oración. Sí, esa es unión de oraciones, ¿sí? Aquí lo voy a poner, unión de oraciones, ¿ok? Y la coherencia, ¿sí? Perdón, aquí me faltó una O. La coherencia es el orden de las oraciones. Digamos que en resumidas cuentas, ¿no? Sí. Eso, así a simples palabras, eso es. ¿Ok? Entonces, cohesión es unión de oraciones y esa unión utilizas conectores como aunque, para, algunas preposiciones incluso, ¿verdad? Sí. Eh, pero tiene que tener sentido tu oración. Si no tiene sentido tu oración, es decir, ¿a qué me refiero con tener sentido? Que se entienda, ¿sí? Que se entienda. Y la coherencia es el orden de las oraciones, es decir, primero esto, luego aquello. Es como una relación o redacción en orden jerárquico, ¿verdad? Sí, como un tipo cronograma, ¿sí? En orden cronológico, si lo queremos ver así, ¿verdad? Entonces, a ti te van a poner oraciones como esta, por ejemplo. La gente que vive en el norte y sur del país fueron muy afectadas por las intensas sequías de los últimos años. Definitivamente aquí es cohesión, ¿verdad? ¿Sí? Tenemos que buscar la frase que tenga sentido. La frase que te pongan, te la pueden cambiar a ti en el examen, ¿eh? De hecho, te la van a cambiar, ¿sí? Te la van a cambiar, ¿ok? Entonces, tú necesitas buscar la oración que tenga sentido, ¿sí? Puede involucrar varias situaciones. Sí, como por ejemplo, eh, como si yo dijera una frase, ¿verdad? El agua caliente que tiene hielos es necesaria para vivir. Pues no tiene sentido. ¿Te fijas? Aquí te inventé una ahorita, ¿sí? No tiene sentido. ¿Por qué? Porque, para empezar, ¿cómo vas a poner hielos en agua caliente? No es si, y luego si es agua tipo para algún té, algún café. Digo.
No ocupas hielos ahorita de entrada. Entonces no hay una relación correcta de lo que estoy hablando. ¿Sí? ¿Sale? Entonces no hay una situación correcta. Las aves que vuelan en el viento, ¿sí? No sé, algo diferente a ello pudiera ser que eh, mm, provocan que el mar esté siempre contaminado. Pues no, ¿verdad? Tampoco tiene sentido esa oración, ¿sí? No tiene sentido esa oración. Entonces, frases de ese tipo son las que tienes que descartar. Por eso se llama redacción indirecta, ¿sí? Porque tú tienes que buscar lo que sí es correcto de lo que no es correcto. ¿Sí me explico? Entonces, por ejemplo, el archipiélago ecuatorial contiene el mayor número de especies vegetales y animales endémicas del planeta. Y el último dice, se determinó que la jauría de mestizos estuvieron alimentándose de la comida que se encontraba en el lugar. Es a lo que me refiero, de los ejemplos que les di ahorita, que no tienen nada que ver con estos, ¿sí? ¿Sale? Esta no es correcta, ni esta tampoco, ¿sí? ¿Por qué? Porque la jauría de mestizos, ¿sí? La jauría de mestizos básicamente, requiere, los jaurías son animales y los mestizos son humanos, ¿sí? No tiene nada que ver una cosa con otra, ¿sí? O por ejemplo, la gente que vive en el norte y sur del país fueron afectados por las intensas sequías de los últimos años. Regularmente, cuando ocurre una sequía, ocurre en una zona geográfica, no en todo el mundo, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, ya sería algo extremo, ¿no? Nunca ha sucedido eso, ¿verdad? Pero ocurre regularmente en una zona geográfica, no en una entidad federativa como un país, ¿verdad? Sí, completo, ¿sí? Entonces tampoco tiene relación correcta esa frase. Entonces, ¿qué es lo que sí tiene relación correcta? Pues la que dice el archipiélago ecuatorial contiene el mayor número de especies. ¿Qué es un archipiélago ecuatorial? Sí, es lo que está en las costas del Pacífico, de la playa, ¿sí? Tipo pantanoso, allá como por ejemplo por Veracruz, ¿verdad? Sí, hay muchos archipiélagos en donde hay diferentes tipos de especies, tanto vegetales como animales, ¿verdad? Sí. Entonces, eso sí suena más correcto, suena más coherente, más con más cohesión, perdón, ¿sí? Entonces, no sé si tengan dudas de del análisis que tienen que hacer. Te van a poner varias de estas, ¿sí? Te van a poner varias de estas, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Ok? Bueno, em, dudas de este pregunto. ¿Todo bien? ¿Sí me estás escuchando todo eso? Sí, profe, todo bien. Ok, muy bien, perfecto. ¿Sí? Em, Pasamos a la que sigue, ¿sí? Voy a quitar esta. Bueno, aquí en teoría debería ser esta la respuesta correcta, ¿ok? ¿Sí? Entonces acuérdate, cohesión es la unión de oraciones o que una oración tenga sentido, ¿sí? Y la coherencia es el orden de las oraciones, ¿sí? ¿Sale? Aquí, por ejemplo, también es de cohesión. Cuando utilizamos estos conectores, mejor dicho, es decir, más bien, aunque, para, desde, ¿sí? ¿Sale? Eh, son, son usualmente conectores que se utilizan para unir, ¿sí? Digo, aquí, bueno, puede haber varias opciones que queden, pero aquí tienes que tener mucho ojo, porque hay signos de puntuación, por ejemplo, aquí en esta sección que estoy encerrando, ¿sí? ¿Sale? Este, entonces, tenemos que tener mucho ojo con eso, porque si respetamos los signos de puntuación, de eso va a depender la respuesta que tú vas a poner.
¿sí? Entonces, vamos a leerlo. Y acuérdense, lean con mucha concentración, ¿sí? Con lo que en tu examen, ¿ok? Por ejemplo, dice aquí que selecciones la opción que completa correctamente el sentido del enunciado. Aquí ya te está diciendo que es el sentido del enunciado, o sea, es cohesión. Al final de cuentas es cohesión. Y luego nos dice aquí, la camioneta tiene 250 caballos de fuerza, punto y coma, espacio, coma, una potencia única en el mercado. Recordemos que el punto y coma no hay un uso o no hay una regla como tal. Digo, vamos a adentrarnos a los signos de puntuación, ¿sí? No hay una regla como tal que nos diga, tiene que ir punto y coma. No. Aquí, por ejemplo, el punto y coma lo utilizamos para hacer una separación de contexto hablando de la misma idea, ¿verdad? Sí, o sea, estamos hablando de la potencia de una camioneta, ¿sí? Entonces, eh, tenemos que, bueno, y a partir de una coma, recordemos que el uso de la coma también en esa posición hace referencia a que va algo ahí, una unión, por ejemplo, mejor dicho, es decir, más bien, y aquí pues pudieran quedar varias, ¿no? Sí. Entonces, mejor dicho, será lo correcto, es decir, será lo correcto, o más bien. Más bien es cuando vas a hacer una corrección de algo, ¿sí? El más bien, ¿sí? Mejor dicho, también, ¿sí? Y el es decir es como agregar algo a la idea principal, que es lo primero, la camioneta tiene 250 caballos de fuerza. Es decir, o sea, vamos a agregar algo adicional para esa frase que viene de la camioneta, de los 250 caballos de fuerza. Una potencia única en el mercado. Entonces, con el es decir, estamos queriendo decir que este, estoy dando una idea adicional a lo que describí anteriormente. ¿Sí me explico? Y este conector se utiliza, aquí lo voy a poner como es decir, ¿estamos de acuerdo? Este conector se utiliza regularmente de esa forma, ¿no? Es decir, si por ejemplo, ahorita estamos estudiando este repaso de sesiones extras para la preparatoria, para la facultad. Es decir, que tenemos que esforzarnos más. O sea, no sé, un ejemplo, ¿no? ¿Sale? ¿Ok? Entonces, básicamente, esa es la respuesta correcta para este caso, pero tenemos que entender que esto es también parte de la cohesión. El es decir, hace que tenga sentido la oración. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, pasamos a la que sigue. A la que sigue, si hay dudas, deténganme, ¿eh? ¿Ok? Porque a lo mejor voy muy rápido. Yo siento que voy lento, bueno, no sé, siento yo que voy lento. El enunciado, identifica el enunciado que está escrito correctamente. Aquí, cuando nos preguntan de la correcta escritura de algún enunciado, o son signos de puntuación o son acentos. Regularmente son acentos, ¿sí? Porque cuando es un signo de puntuación, te preguntan, identifica el enunciado que esté puntuado correctamente, de esa forma, que esté puntuado correctamente. Pero aquí en este caso nos están preguntando que esté escrito correctamente. Lo dice de manera general, pero es regularmente cuando son signos son los signos de, digo, los acentos, ¿verdad? Ya sea el prosódico o el ortográfico, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, aquí nos dice, el éxodo comenzó después de que los dos terrenos destruyeran las ciudades principales. Tenemos que identificar sobre todo las palabras que están acentuadas. ¿Sí? Para ver si están escritas de una forma correcta. Desde que comenzó a leer libros en francés, su léxico en ese idioma mejoró enormemente, ¿sí? Y la siguiente, las excentricidades del artista plástico siempre estuvieron ligadas a su genio y creatividad. A ver, vamos a ubicarnos en las palabras acentuadas. ¿Cuál creen ustedes que sea la correcta? A ver, ahora sí, aquí sí lo voy a preguntar a ver si se acuerdan. Acuérdense que los signos de puntuación, los signos de los acentos, perdón, sí. Por ejemplo, está la clasificación de las agudas y graves, que son las que siempre hay confusión en las agudas y graves. Yo lo que les puedo decir que las agudas, aquí lo voy a escribir,
¿sí? Agudas, se acentúan en la última sílaba. Llevan, a ver, vamos a ver qué está diciendo. Llevan acento en la última sílaba, ¿sí? Sí, la tercera, dice Vivian, ¿sí? Las excentricidades, dice su compañera. Ahorita analizamos por qué las otras dos no, ¿sí? Este, ¿Dónde está el error entonces en las primeras dos? A ver, en lo que yo escribo las reglas de acentuación de las agudas. ¿Dónde está el error en las primeras dos entonces? A ver qué pusieron. Ayer puse las reglas de las agudas, ¿eh? ¿Sí? Éxodo y léxico, ¿sí? Eh, Léxico sí está equivocado, porque para empezar así, ¿no? Así, bueno, como está escrito aquí, está equivocado, ¿verdad? Sí. Léxico, ¿sí? ¿Sale? Es con X y lleva acento en la E. En lugar aquí está escrito como SS, ¿verdad? Y ese es el error, ¿sí? Ese es el error. Léxico, ¿sí? Acá me dicen que Éxodo, ¿sí? Éxodo, este, ¿estará bien o estará mal? Éxodo está mal porque lleva acento en la E y es con X. Ok, está mal porque lleva acento en la E. eh, y es con X, es correcto. Es con X exclusivamente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. Entonces, estos son los errores prácticamente. Éxodo y léxico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, acuérdense que las dos, léxico y éxodo, son palabras esdrújulas. ¿Están de acuerdo? Y las esdrújulas se acentúan, todas se acentúan. No hay una regla como tal. Todas se acentúan. Aquí nada más me falta agregar las graves. Las graves, sí, rápidamente. Agudas, graves, sí. Se acentúan en la penúltima sílaba. Penúltima sílaba. Y estas son las que no terminan en NS o vocal, ¿sí? Las que no terminan, bueno, aquí, ¿sí? En las agudas son las que terminan en NS o vocal, y las demás no se acentúan. Y en las graves, se acentúan las que no terminan en NS o vocal, ¿verdad? ¿Sí? Esa es la regla de esas dos. Las esdrújulas, todas se acentúan. Las sobresdrújulas, todas se acentúan. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí nada más tienes que validar bien estas reglas. A veces, eh, pues ya conocemos cómo se escriben ciertas palabras, ¿no? Y por eso no batallamos. Pero si no te sabes las palabras, ¿sí? Digo, las reglas, pues tienes que aprendértelas, ¿verdad? Tienes que aprendértelas. ¿Para qué? Eh, em, para que no batalles en el examen, ¿ok? ¿Sale? Muy bien. ¿Dudas de esto? Pasamos a lo que sigue. Ninguna. Avanzamos. Esto es de acentos. Igual, te va a tocar a veces o frases cortas como esta, un saco de patatas, o sea, de un solo renglón. Pero a veces te van a tocar frases o textos un poquito más largos, ¿sí? Oraciones un poquito más largas, ¿sí? Entonces aquí nos piden qué oración en qué oración se establece una relación correcta. Acuérdense, relación correcta es que tenga sentido la oración.
cohesión o coherencia, cualquiera de las dos, o las dos incluso. Aquí no aplica la coherencia, ¿verdad? Aquí como es una sola oración por cada respuesta, nos vamos a la cohesión. Acuérdense que para la cohesión tienes que leer bien y que tenga sentido lo que estás leyendo, ¿sí? Porque a veces no está bien, incluso con errores ortográficos, también puede ser que por esa razón no tenga una buena cohesión, ¿sí? Dice, un saco de patatas se desparramaron por el suelo. Existían infinidad de cosillas surgidas de un arreglo y finalmente la mitad de las mesas se encontraba desocupada, ¿sí? Aquí es donde tenemos que ver bien, porque a veces la vista nos engaña. Pensamos que todo está bien, pero realmente no hay hay dos errores en esas tres oraciones, ¿verdad? Hay dos errores en dos de ellas hay errores. Entonces, un saco de patatas. Saco de patatas es como si dijéramos un costal de patatas. ¿Qué son patatas? Costal de papas, ¿sí? Se desparramaron, ¿sí? Pero aquí, no sé si ya detectaron el error. Aquí se está contradiciendo. Desparramaron es plural, pero un saco es singular. Y ahí es donde está la mala relación. No está una buena relación o la relación correcta entre palabras, ¿sí? ¿Sale? Esa es la primera. La mitad de las mesas, estamos hablando en plural, ¿sí? Se encontraba, estamos hablando en singular, error, desocupada, doble error, ¿verdad? ¿Sí? Se encontraban desocupadas, en este caso. ¿Ok? Se encontraban desocupadas. Entonces tenemos que ser bien, observadores en lo que está escrito. A veces por las prisas que llevamos, lo queremos hacer así rápido y realmente, pues no lo contestas bien, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, tener mucho cuidado con eso, con la relación correcta que hay entre las palabras. Acentuaciones. Vamos a hablar de la oración que está acentuada correctamente. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. Mm, vamos a ver qué dice aquí. Faltan 21 días para que comiencen las exposiciones sobre los mantos acuíferos. Ok. 21 días. Comiencen exposiciones sobre los mantos acuíferos. Chequen bien las palabras que están acentuadas, ¿ok? La colección está constituida por una veintena de piezas jesuíticas que fueron restauradas. Esa es la segunda oración. La tercera oración. Los expertos recurrieron a la casuística, ¿sí? ¿Sale? Para analizar las molestias que produce el ruido. ¿Sale? Aquí mi recomendación es siempre busca palabras que no entiendas, ¿verdad? Seguramente aquí tienes palabras que no entiendes, ¿sí? Pero, a ver. ¿A cuál o cuáles son las que están mal acentuadas, según ustedes? A ver. O bueno, ¿cuál es la correcta? Digo, si en ese caso ya tienes la correcta, también lo puedes decir, ¿verdad? A ver. Mientras yo les digo que son ca- casuística. ¿Qué será eso? Casuística no es más que, dice aquí que es un estudio o recopilación de datos o casos particulares dentro de una materia o disciplina. Es un método de razonamiento que evalúa situaciones concretas y sus circunstancias específicas. O sea, es un análisis, como quien dice, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ahí se dice que para analizar las molestias que produce el ruido. ¿Sí? Aquí la pregunta es, ¿será correcta la acentuación de casuística? ¿Sí? ¿Sale? 21 lleva acento. Me preguntas, pues vamos a las reglas. ¿Qué dicen las reglas? ¿Cuál es la sílaba tónica de 21? 21.
es aguda, ¿están de acuerdo? Si termina en N, S o vocal, se acentúa, ¿sí? La pregunta es, ¿termina en N, S o vocal? Termina en N, ¿están de acuerdo? En la U. Por esa razón lleva acento en la U, 21, ¿verdad? ¿Sale? Recordemos también que existen las vocales fuertes A, E, O, perdón, y las vocales débiles U, I. Aquí pues son dos vocales débiles, ¿verdad? Pero la que suena acentuada, o sea, en la sílaba tónica, como tenemos dos vocales, eso se le conoce también como un diptongo, ¿verdad? Este, tenemos dos vocales, se acentúa la vocal U, 21, ¿sí? ¿Sale? Entonces, llevaría acento en la U, ¿ok? Esa está equivocada. La colección está constituida por una veintena de piezas jesuística, jesuísticas, perdón, que fueron restauradas. Chequen ahí dato de si hay algún error o hay alguna falta de acento o alguna que sobre, ¿sí? ¿Sale? Y la tercera, que dice que los expertos recurrieron a la casuística para analizar las molestias que produce el ruido. A ver, chicos, piénsenle, chéquenle. A ver, ¿qué dicen por acá? La dos, creo que la dos, la tercera, dice que era la. Marcelo dice que es la tercera. Ok. ¿Cuál es el error entonces en la segunda o la tercera? En la segunda, exactamente. En la segunda es la incorrecta, ¿sí? Porque el error está en constituida. Constituida. Es una palabra grave, ¿sí? Constituida, ¿sí? Entonces, siendo una palabra grave, si termina en NS o vocal, no se acentúa, ¿sí? ¿Sale? Repito, si es una palabra grave, constituida, ¿sí? Y termina en vocal en este caso, acuérdense que si las palabras graves terminadas en NS o vocal no se van a acentuar. Todas las demás se acentúan, menos las que terminan en NS o vocal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la correcta aquí es la tercera, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Ah, perdón, no sé qué hice. ¿Sale? Dudas de este análisis de palabras. Igual si tienen dudas me regreso, ¿eh? ¿Sí? ¿Ok? Pasamos a la que sigue. Dice, ¿en cuál oración las palabras tienen una relación correcta? ¿Se fijan que hay muchas preguntas de relación correcta, es decir, de cohesión y coherencia? ¿Sí? Entonces, tenemos que ver aquí cuál es la que tiene una mejor relación. A ver, analícenlo, chicos. Y me dicen, dice aquí, bueno, mejor los dejo ahí. Analícenlo. Relación correcta. Así que ya saben cómo es lo de la relación correcta. Me dicen cuál es la correcta. ¿Estamos de acuerdo?
Deme un segundito, chicos. En lo que me dicen la respuesta correcta, deme un segundito. Listo, ya lo tienen, ¿verdad? ¿Cuál me dicen que es? Ah, a ver, vamos a ver qué dice aquí. La segunda. Dice, vamos a ver qué dicen las otras dos. Violeta Parra es una de los cantautores más importantes del siglo XX. Errores muy comunes que cometemos o cometen algunos estudiantes es que lo leen y lo leen de corridito, ¿sí? Si tú ves que en tu examen, son tips, ¿eh? Para que lo vayas viendo, ¿eh? Si tú ves que en tu examen dices, ay, pues es que las tres respuestas me suenan bien, ¿verdad? Sí. Hay que leer con más detalle, ¿sí? Hay que leer con más detalle porque si leemos así muy rápido, por querer terminar rápido esto, porque yo sé que ustedes lo van a querer terminar rápido, necesitan leer con más detalle, ¿sí? Por ejemplo, aquí el error Violeta Parra es una de los, ¿sí? Si estamos hablando Violeta Parra, que es femenina, ¿verdad? Los hace referencia a masculino. Entonces ahí está el error, ¿verdad? Sí. Dijeron que la segunda, ¿verdad? Vamos a la tercera. La persona que escribió el artículo es una de los ambientalistas más notables. Para algunos dirán, pues está bien esta oración, maestro, pero realmente no, no está bien, ¿sí? Es lo que ustedes siempre tienen que verificar las trampas típicas o es que te cambian de singular a plural, o que te cambian de femenino a masculino, o que te cambian de una relación de una cosa que no tiene que ver con otra. Esos son los típicos redacciones que te ponen erróneas, pero que parecen que están bien, ¿sí? Entonces tú tienes que visualizar bien, bien cuál es el error, por ejemplo, aquí la persona que escribió el artículo es una de los. Ahí está. Y luego ambientalistas, ¿sí? ¿Sale? En este caso sería una de las ambientalistas más notables, ¿sí? ¿Ok? Entonces básicamente ahí está la corrección. Y Clara Campoamor es una de las defensoras femenino, de la igualdad más brillantes. Entonces aquí es donde identificamos una buena cohesión en esa oración, ¿sí? Una correcta cohesión que tiene sentido, que está bien escrito, que no hay detalles de ese tipo como
de femenino, masculino, de plural, singular, ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Entonces tienes que tener mucho cuidado con esto, ¿estamos? ¿Qué más? Vamos a la que sigue. ¿Dudas de este? ¿Todo bien? En la que sigue. Ay, perdón. Tenemos, dice, ¿dónde está? Completa el enunciado con las grafías correctas. Cuando hablamos de grafías, es la correcta ortografía. No, no se bloqueen, dije, pues, ¿qué será eso? ¿Qué es eso de grafías? Es la correcta ortografía, simplemente, ¿sí? Es la correcta ortografía. Cuando hablamos de correcta ortografía, pues involucran varias cosas. Pueden ser los signos de acentuación. Bueno, aquí ya se están dando, em, son palabras que son con S, C, Z, ¿verdad? ¿Sí? Entonces nada más es ver cuál opción es la que se escribe de manera correcta. Aquí sí, bueno, tenemos que hacernos de un vocabulario, si acaso no sabemos ciertas palabras, pues es grabárnoslo, ¿verdad? Porque sí, aquí la correcta ortografía es como cuando estudiamos un vocabulario, cuando estamos aprendiendo un idioma nuevo, por ejemplo, inglés. ¿Qué es lo que nos llenan al principio en la materia de inglés? Pues de puro vocabulario para que aprendas cómo se escriba, cómo se pronuncia, ¿verdad? Igual aquí, las palabras en español también. Necesitamos aprender cómo se escriben, ¿sí? Ya en cuanto a las reglas de acentuación, pues es otra cosa, ¿no? ¿Sí? A ver, ¿qué me decían por acá en el chat? Me decían, la 2 dice, vamos a ver si es cierto. Dice, es lícito y signo de sensatez que los especialistas se cercioren del parentesco. A ver, ¿qué opinan los demás? ¿Qué opinan los demás? ¿Estaremos bien en este? Digo, eh, es una pregunta, no he dicho que sea correcto, pero igual si es correcto, pues también puede ser, ¿verdad? Sí. A ver, muchachos. ¿Qué dicen los demás? Sí, es correcto, la verdad que sí. Sí, está bien, es correcto. De hecho, sí. ¿Sale? Y aquí puede además grabarse cómo se escriben ciertas palabras, ¿sí? No crees que te van a preguntar muchas palabras o mucho vocabulario, no. Pero sí algunas como estas, ¿verdad? De lo que más viene es de lo de relación correcta, de cohesión y coherencia, el orden de las oraciones, que tenga sentido la oración. Sí, eso sí, o los signos de acento, los signos de puntuación o las acentuaciones. ¿Qué oración está redactada correctamente? ¿Te fijas? Otra pregunta de cohesión y coherencia. Entonces, ¿por qué ponen ese tipo de preguntas? Porque son las más complejas de identificar la respuesta correcta. Por eso lo hacen básicamente, ¿no? Entonces, vamos a leer cada una de estas y dice, por ejemplo, la primera. El despacho de los arquitectos se encuentra en el 19º piso de la torre central. Aquí nada más quiero hacer una observación. A veces nosotros estamos acostumbrados a hablar de una forma, porque a veces nos juntamos con ciertas personas o estamos en una comunidad que hablan de cierta forma, pero acuérdense que la gramática española tiene sus reglas, ¿verdad? De hecho, para eso está el diccionario que está avalado pues digo, por las entidades que regulan esto de las actualizaciones de las palabras en el diccionario en español, ¿sí? Entonces, y hay frases que se dicen de forma correcta y otras, pues bueno, no, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, la primera, no sé si identifican si hay error o no. Toda la familia, vamos a la segunda, en lo que lo identifican. Toda la familia acudió con alegría a la celebración del 15º cumpleaños de Mariana. La tercera, la 12ª parte de las ganancias será destinada a la reforestación del bosque. Entonces, ¿cuáles son las que tienen error? Yo me quiero enfocar en cuáles son las que tienen error. Identifícalas. ¿Cuáles son? Hay dos y están bien claritas, ¿sí? Dirán ustedes, maestro. Pues quién sabe, maestro, pues es que las tres las veo bien, ¿verdad? A lo mejor las tres las ves bien, pero realmente sí hay dos que llevan error, ¿sí?
Vamos a ver qué opinan ustedes. Y ahorita les explico por qué. A ver, están diciendo por acá ya. Dicen, las malas son la uno y 2. Ok, correcto. ¿Sí? Vamos a ver. Tenemos que analizar porque a veces, por ejemplo, hay palabras que están bien escritas. A lo mejor todo está bien escrito, todo está bien acentuado, pero no es correcto decirlo de esa forma. ¿Sí? Por ejemplo, la primera opción dice, el despacho de los arquitectos se encuentra en el 19º piso de la Torre Central. ¿Sí? ¿Cuándo andamos diciendo 19º piso? Simplemente decimos, se encuentra en el piso 19, ¿verdad? Sí. Se encuentra en el piso 19. ¿Ok? ¿Sí está claro? Dudas del primero. Luego del segundo, toda la familia acudió con alegría a la celebración del 15º cumpleaños de Mariana. Es el mismo caso que el anterior. Por ejemplo, una fiesta de 15 años, pues es 15 años, ¿verdad? Sí. Te invito a mis 15 años. No vienen las invitaciones como 15º cumpleaños, ¿verdad? ¿No? O sea, a pesar de que está bien escrito, no hay una redacción correcta, ¿sí? No está redactada de manera correcta. Entonces, para ese tipo de oraciones, hay que expresarlo de manera correcta. Por ejemplo, la última. Hay opciones que, por ejemplo, este tipo de frases, 19º, 15º, cuarto, octavo, noveno, veintiavo, hay ciertas situaciones en las que sí se pueden expresar. Por ejemplo, la correcta, ¿verdad? Que sería la última. La 12ª parte de las ganancias. Ahí sí es correcto expresarlo, ¿sí? Será destinada para la reforestación del bosque tropical, ¿sí? Ahí sí es correcta ¿cómo se llama? El uso de esta terminología 12ª, 15ª, 14ª, 20ª, tercera, cuarta, quinta, séptima, octava, novena, todas esas, ¿sí? Hay situaciones en donde sí se pueden utilizar. En los casos como estas dos primeras, pues no. ¿Estamos de acuerdo? Dudas, preguntas para pasar a la siguiente. ¿Dudas que tengan? ¿No? ¿Todo bien? Todo bien, dicen por acá. Muy bien. Ahora, en cuanto a los textos, ¿sí? Como este que ves aquí, ¿sí? Hay algunos tipos de textos que son muy lógicos, ¿sí? Si entendemos lo general de los tipos de textos, por ejemplo, esta que dice, el profesor de literatura solicita a los estudiantes un prólogo para un libro que acaba de salir o acaba de ser publicado, perdón. ¿Qué texto es adecuado? De entrada, tenemos que identificar qué es un prólogo, ¿sí? ¿Se acuerdan qué es un prólogo, chicos? A ver, prólogo, chicos. El prólogo es como
No es una introducción, ¿sí? La introducción es aparte, ¿sí? ¿Ok? La introducción es aparte. Entonces, el prólogo es como hay una tercera persona. Bueno, a ver qué me están diciendo por acá. El inicio de una historia, donde el autor cuenta por qué hizo la historia. Ándale, eso me suena con más sentido. Es el cómo realizó ese libro el autor, ¿sí? ¿Qué vivencias le tuvieron que pasar para llevar a cabo ese libro, ¿sí? Entonces, así como prólogos, así como introducción, así como una conclusión, ¿sí? Así como el desarrollo del texto, del libro, son partes son tipos de textos que tenemos, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, hay textos publicitarios, ¿sí? Hay textos, persuasivos, ¿sí? ¿Sale? Entonces hay varios tipos de textos que debemos de analizar. Hay las crónicas, lo que es una crónica, ¿verdad? Que tenemos que identificar qué es y ya en base a eso identificar cuál de los tres corresponde, ¿verdad? De las tres opciones que te den corresponde. ¿Estamos de acuerdo, chicos, chicas? Sí. Bueno, siguiente. Vamos a ver qué dice aquí cada uno. Si ya sabemos que es un prólogo, ¿sí? Dupont considera que Retina fue una de las obras más difíciles de lograr. En un par de cartas enviadas a la editorial, indicó que tuvo que adentrarse en lo más profundo de las emociones, miedos que abundaron en su infancia. Digamos que la primera parte de cada uno de los textos pudiera darte la idea. Vamos a ver la segunda, del autor. Un romance en la ciudad llega a Retina, una novela que conseguirá adentrarse en en la complicada mente de alguien experto para escribir historias para ser devoradas. Si te fijas, esa primera parte, ¿qué es lo que me está escribiendo? Me está escribiendo el libro. Así como que, y luego aquí dice, no te lo puedes perder. Me lo están vendiendo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, esto no es un prólogo. ¿Sí? Esa es la segunda opción, no es un prólogo. La primera, como que se parece. Vamos a ver la tercera. Retina, la nueva novela del escritor francés Mario Dupont, se concibe como una de las más representativas del autor. En esta obra, el galo no solo muestra que su estilo está en continuo cambio, sino también sorprende con un género distinto, pasando de la novela rosa a una policíaca que nos ha dejado intrigados sobre el personaje principal y el mundo que lo rodea. ¿Cuál es, la primera o la tercera, chicos? ¿Cuál les suena más como un tipo prólogo? ¿La primera o la tercera? Ah, mira, aquí está ya. Briana puso lo que es el prólogo. Texto preliminar situado al inicio del libro. Su función es contextualizar al lector, introducir los temas principales, preparar terreno para la obra. Suele ser escrito por el autor o por un experto invitado. O sea, lo puede escribir el autor o un experto invitado. Aquí, por ejemplo, en la primera, Dupont considera, ¿qué quiere decir? Que Retina fue una de las obras más difíciles. ¿Qué quiere decir? Que hay un tercero dando entrada al libro, ¿sí? Entonces, la respuesta más correcta es esta. Porque fíjate, también aquí adelante dice, en un par de cartas enviadas a la editorial indicó que tuvo que adentrarse en lo más profundo de sus emociones. O sea, qué fue lo que vivió el autor para poder hacer este tipo de obra, ¿verdad? O este tipo de libro, ¿sí? Y los miedos que abundaron en su infancia. En esta novela no solo se abordará el misterio que envolvió la muerte de su padre, o sea, también hace referencia o sea, lo que vivió en relación a la muerte de su padre, ¿verdad? ¿Sí? Sino también lo difícil para él fue, lo difícil que para él fue el mantener una relación con su madre. ¿Ve? ¿Te fijas? Entonces el prólogo básicamente es esto, ¿sí? ¿Sale? ¿Dudas de lo que es el prólogo, chicos? ¿Todo bien? ¿Es pregunta? ¿Sí o no? Bueno, continuamos. Dice, elija la opción que tiene el significado opuesto a la palabra resaltada en negritas. De entrada nos están pidiendo significado opuesto. ¿Qué fenómeno semántico hace referencia a significado opuesto?
Esto es de los fenómenos semánticos. ¿Qué son los fenómenos semánticos? Son los cambios en las palabras. La semántica es la, digamos que ciencia que estudia el significado de las palabras, ¿sí? O los cambios que pueden ocurrir en dichas palabras, ¿verdad? Sí. Antónimo, ¿verdad? Los antónimos significado opuesto son antónimos. Entonces tenemos que buscar, dice aquí, el profesor, bueno, aquí no viene resaltada con negrita la palabra, pero aquí de entrada la palabra resaltada en negrita es viejo. Yo se las voy a subrayar. Aquí está, viejo. ¿Sí? ¿Ok? Eh, dice, el profesor nos dijo que el diccionario que estamos usando es viejo. Ojo, ¿eh? Porque a veces nos vamos con la idea, y es otro error que se comete en los exámenes de admisión. Cuando te dicen palabra resaltada en negrita, trampa, ¿sí? Hay una trampa ahí, porque tú te vas a ir directamente a la palabra resaltada en negrita. Pero tienes que ver el contexto que envuelve esa palabra resaltada en negrita, ¿sí? O sea, tienes que leer todo el texto para ver a qué se refiere con esa palabra viejo. Viejo puede ser tanto algo que está ya muy usado, o por ejemplo, viejo puede ser un abuelito, ¿sí? Entonces, no sabemos a qué se refiere. ¿Cómo lo podemos saber? Hasta que ya leemos el contexto. Y entonces tú tienes que leer en tu examen, digo, si te ponen, te van a poner otros ejemplos, no va a ser este, pero te van a poner otros, en donde tienes que entender a qué se refiere la palabra que está marcada en negrita. ¿Sí? Entonces aquí fíjense bien. El profesor nos dijo que el diccionario está viejo. Nos habla acerca de un objeto que ya es viejo, ya es obsoleto y que varias de las definiciones en él son obsoletas, aquí dice, por lo que nos recomendó una lista de diccionarios para comprarlos esta semana. Vamos a ver, actual, antónimo, sería actual, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Bisoño no, porque bisoño es viejo, de hecho. Inédito, pues tampoco, no tiene nada que ver aquí. Entonces aquí sería actual, que es lo contrario a viejo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Ok? ¿Dudas? ¿Preguntas de esto? Muy bien, Briana, y muy bien a los que están ahí contestando. Sí, muy bien. Siguiente. Pasamos a lo que sigue. Dice, déjame borrar esa palabra que está ahí. Selecciona la opción que tiene el significado similar a la palabra resaltada en negritas. ¿Qué significado similar? ¿A qué fenómeno semántico se refiere significado similar? A ver, ¿alguien se acuerda? ¿A qué se refiere significado similar? ¿Sí? Me están diciendo que se refiere a sinónimo. Muy bien, excelente. Sinónimo. Dice aquí que similar, sinónimo. Entonces, si yo voy y leo directamente la pila, le pongo batería, ¿verdad? Porque una pila es una batería, es sinónimo. Pero no, tenemos que leer el contexto. Aquí nada más voy a hacer una corrección. Montón, ¿sí? Ok. Entonces, montón, es correcto, Ron, ¿sí? Seleccione la opción que significa similar. Finalmente entregué el borrador de mi ensayo de literatura. Espero que no se pierda entre la pila de tareas que le entregaron al profesor. Aquí la pila se refiere a la acción de apilar, ¿sí? ¿Qué es apilar? Es poner hoja sobre hoja, libreta sobre libreta, folder sobre uno arriba de otro hasta que se hace una pila de documentos, una torre de documentos, una pila de documentos, eso se refiere. Eso es apilar, o es la pila de tareas. Y no es batería, no es una fuente, sino más bien es un montón de tareas que tienen acumuladas, en este caso, el profesor, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sale? Entonces, aquí la respuesta correcta es un montón, el montón, perdón, ¿sí? ¿Sale? Pasamos a la que sigue. Preguntas, dudas, si tienes alguna duda, pregunta, ¿sí? Dice aquí. La editorial de un periódico, ¿te fijas? De circulación nacional. Fíjate bien,
si estamos hablando de una editorial de un periódico de circulación nacional, estamos hablando de un periódico formal. Recordemos que hay periódicos que no son formales, que existen, ¿sí? Que son muy amarillistas, ¿sí? Pero en este caso es un periódico formal que se dedica realmente a dar noticias, ¿sí? No a dar amarillismo. ¿Qué es amarillismo? Son noticias que solamente quieren llamar la atención del espectador, pues con el fin de vender más, prácticamente, ¿no? Está por publicar una columna de opinión. Columna de opinión. A ver. Columna de opinión es un tipo de texto. ¿Qué tipo de texto es el adecuado para el fin? ¿Sí? Bueno, pues vamos a ver que, primero que nada, ¿qué es una columna de opinión? ¿Sí? A ver, una columna de opinión no es más que un artículo, es un artículo, definitivamente es un artículo periodístico, ¿eh? ¿Sí? Pero em, en donde hay la persona que está escribiendo esa columna de opinión, que son contratados pues en este caso por el periódico, ¿no? ¿Sí? Expresa su punto de vista de la situación de la que se está hablando, ¿sí? Pero sin tener objetivo algo, ¿no? ¿Sí? Sin querer vender, ¿verdad? Simplemente es una columna de opinión, ¿sí? ¿Sale? No es un debate, porque a veces lo pueden confundir con un debate, sino simplemente es una columna de opinión, ¿sí? Vamos a ver, ¿qué dicen por acá los que están acá en línea? Dice la primera. Vamos a ver si es cierto que es la primera. Dice aquí, según datos oficiales, miles de usuarios de tarjeta de crédito desconocen la manera en la que funcionan esos instrumentos, por lo que considero, sí, necesario difundir la educación financiera a la población en general. Y te fijas aquí, hay alguien que está dando esa opinión. Con lo primerito que acabamos de leer, pareciera que es correcta. Vamos a ver la segunda. El incremento de la inflación ha impactado tanto a la tasa de intereses como en el costo anual total de más de 20 instrumentos analizados durante el último trimestre del año. Aquí nadie está opinando. Simplemente es una infor- es un, nos están informando de esto. O sea, no lo está redactando alguien, ¿sí? Sino más bien el periódico como tal lo está dando a conocer. Entonces, esa la descartamos, no es columna de opinión. La tercera, la educación financiera es una herramienta cada vez más necesaria. El libro de Cuentas Claras, Carteras Sanas plantea que este conocimiento tendría que incorporarse como parte de la educación básica, pues, con base en los datos de esta obra, son miles los usuarios de servicios financieros los que toman malas decisiones. Bueno, hasta ahí lo voy a leer. Podemos observar que tampoco es una columna de opinión porque no lo está expresando a alguien en particular, sino lo está expresando a lo mejor una entidad financiera, no sé, ¿verdad? Y en la primera sí, la primera sí, donde dice considero necesario difundir la educación financiera. Considero, ¿qué quiere decir? Que alguien lo está opinando, ¿sí? Que alguien lo está opinando, ¿ok? Entonces aquí la respuesta correcta sería esta, la primerita. Entonces aquí como referencia, la columna de opinión. Eso es, ¿verdad? Prácticamente es una opinión relacionada a alguna temática en particular. A lo mejor en los otros dos textos que están abajo, hay alguien que da una opinión de eso y ya eso lo convertiría en una columna de opinión. ¿Sí? ¿Ok? Regularmente estas columnas de opinión están en los periódicos formales. Aquí en Monterrey, el periódico formal es El Norte, ¿verdad? El Norte, y entonces ahí están las columnas de opinión. Hoy por hoy, pues esas columnas de opinión ya son digitales, ¿verdad? Ya las puedes leer desde el internet o de alguna aplicación, ¿verdad? Seguimos a la que sigue, válgame Dios, se nos acabó el tiempo de esto, pero seguimos avanzando. A ver, aquí, actual, el montón, según datos oficiales, nos quedamos aquí. ¿Sí? Por ejemplo, esta dice, elija la oración acentuada correctamente.
Cuando nos hablamos de acentuación, recordemos que estamos hablando de eh, cuál, o sea, la clasificación de las palabras por acentuación, que son agudas, graves y esdrújulas y sobresdrújulas, ¿sí? Vamos a leer. Durante la audiencia, la jueza puso un estate quieto a la fiscalía. Muchos discípulos no entienden, aún diciéndoselos de buena manera, ¿sí? Algunas estrategias mejoran tu desempeño escolar. Ponlas en práctica. Ándale. ¿Cuál es la que te suena o cuál es la que les suena correcta? ¿Y cuáles son las incorrectas? Acentuaciones, chicos. Acentuaciones. ¿Qué error tiene la primera si es que lo tiene? ¿Qué error tiene la segunda si es que lo tiene? Etcétera, etcétera. Dicen que la segunda, ok, muchos discípulos no entienden aún diciéndoselos de buena manera. Ok, entonces el error en la primera, ¿dónde está? ¿En cuál palabra está? Mal acentuada. Sobre todo estate y fiscalía, que son las palabras que vienen acentuadas. ¿Cuál de esas dos es la incorrecta? A ver. Acuérdense siempre identificar aguda, grave, esdrújula. ¿Sí? ¿Cuál es? ¿Cuáles son las palabras incorrectas, muchachos? ¿Mm? Bueno, les voy a ayudar. ¿Sí? Ahí les va. Ah, bueno, que ya están diciendo. Estate es grave, es correcto. Estate es grave. Acuérdate que las graves que terminan en NS o vocal, esto termina en vocal, no se acentúan, ¿sí? Repito, las graves que terminan en vocal no se acentúan. Entonces, estate no lleva acento. Fiscalía sí. Eh, la segunda, muchos discípulos no entienden aún diciéndoselos de buena manera. ¿Estará correcta las acentuaciones? O la tercera, algunas estrategias mejoran tu desempeño escolar. Ponlas en práctica. ¿Cuál es el error en cualquiera de esas dos? Ponlas en práctica. Y ya se los dije casi. A ver, muchachos, ponlas en práctica. ¿Dónde está el error? Mm, 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 mm. Ok. La correcta, la correcta sería la inciso B. ¿Están de acuerdo? ¿A qué te pusieron acá? Dice la respuesta es la B, es correcto. Porque el error en la tercera está en ponlas. Ponlas no lleva acento. Es una palabra grave. Grave. Termina en S, no lleva acento. ¿Sale? Entonces, ponlas no lleva acento tampoco. La segunda, muchos discípulos, si está bien acentuado, diciéndoselos. Es una palabra sobre esdrújula. ¿Sí? ¿Sale? De buena manera. Entonces, aquí necesitamos identificar bien siempre las reglas de las agudas, sobre todo las agudas y graves, porque las esdrújulas y sobresdrújulas todas se acentúan, ¿sí? Todas se acentúan. Entonces aquí nada más tenemos que identificar bien, 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 este, cuáles son las que van acentuadas realmente, cuando son graves o cuando son esdrújulas, ¿sí? Básicamente eso es lo que tenemos que entender bien, ¿ok?
Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Aquí sí es correcto, sí, diciéndoselo, sí, muchos discípulos. Sí. Dice, una persona escribió una crónica o la crónica de un día de su vida. ¿Cuál fragmento pertenece a esta situación comunicativa? Crónicas son tipos de texto, ¿sí? Y una crónica es un texto que va en orden cronológico, su nombre lo dice, ¿sí? Es decir, qué pasó primero, qué pasó después, qué pasó más después. Lleva un orden. Incluso pueden poner en ese orden horarios. Primero, a tal hora pasó esto, a tal hora pasó esto, y luego, o tal día pasó esto, tal mes pasó esto, no sé. Pero debe llevar un orden, este, eh, que tenga coherencia ese texto. Y acuérdense que la coherencia nos habla del orden correcto de las oraciones. Entonces, una crónica es una coherencia, es un texto que lleva coherencia. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, aquí vamos a ver, ya vimos lo que es una crónica. ¿Sí? La primera, la segunda o la tercera. Vamos a ver, ese está fácil. Primera, segunda o tercera. ¿Ya lo pusieron? A ver, pues que sí, ya lo pusieron. Mm, La segunda dice su compañera Brenda, también su compañera Livni, ¿sí? Esa jornada comenzó como cualquier otra. Yo había llegado puntualmente a la escuela para dar clase de las 7, clase de las 7 nada más. Pues era martes, ¿verdad? Todo transcurrió como un día de costumbre en las primeras 3 sesiones. A las 10 vino el receso y apenas me alcanzó para tomar un café. En punto de las 10:20 me dirigí al salón donde daría la penúltima clase. Para mi sorpresa, ella estaba ahí aguardándome. Entonces, si te fijas, te está narrando en qué orden sucedieron las cosas. Los otros dos textos no, nada más hace referencia, por ejemplo, la primera, el 19 de enero, el día de mi cumpleaños, también cumpleaños Chema, mi mejor amigo, la única persona y que me comprende. No es una crónica. Quienes nos vieron ese día dijeron que traíamos los ojos redondos como platos y no era para menos, ¿verdad? Daniel y yo habíamos sufrido de la mayor impresión de nuestras vidas. Tampoco, porque no está narrando algo en un orden correcto, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me explico? Básicamente, la primera, no, perdón, la segunda es la correcta, ¿ok? Pasamos a la que sigue, ¿sí? Vamos a ver qué dice la que sigue. ¿Qué está comentando por acá, Nina? Porque lleva un orden, exactamente. La segunda es porque lleva un orden con horarios, es correcto. Vamos a ver esta, la 15. Perdón. Elija la oración que se establece una relación correcta entre palabras. Aquí sí, ya hemos visto varios ejercicios de relación correcta entre palabras. A ver, aquí sí se las dejo a ustedes. ¿Cuál de las tres tiene una relación correcta entre las palabras? A ver, ¿cuál es? ¿Ya la tienen? Ahí escribieron la respuesta. Vamos a ver. La primera, dicen. Vamos a ver. Dice, elija la oración en la que se establece una relación correcta entre las palabras. La primera, dicen, nunca duden de aquel cuyas manos que sean tan ásperas como la tierra que lo sustenta. Vamos a ver. Dice, las encontré exactamente donde dijiste. Mis lentes estaban olvidados sobre el periódico. Aquí hay una relación incorrecta, ¿estás de acuerdo? Cuando decimos las encontré a mis lentes, no. Se dice, los encontré exactamente donde dijiste. Mis lentes estaban olvidados sobre el periódico, pero sería los encontré.
¿sí? Entonces ahí hacemos la corrección de los encontré, ¿ok? Luego la tercera dice, le pedí con mucha anticipación un ensayo a mis alumnos, pero igual no lo hicieron, ¿sí? ¿Qué dicen por acá? En línea, a ver, acá dicen, la primera dice, no duden, la primera es la correcta, dicen por acá. Ujú. Es correcto, no duden de aquel cuyas manos sean tan ásperas como la tierra que nos sustenta. Tiene buena relación. ¿Por qué la tercera no tiene relación correcta? Porque dice, le pedí con mucha anticipación un ensayo, le pedí. Le pedí es pedirle a alguien, a un segundo, a un tercero, pero singular. Y aquí hace referencia a mis alumnos, plural. Entonces no hay una relación correcta. ¿Sí? No hay una relación correcta. ¿Ok? Entonces la correcta es no duden de aquel cuyas manos sean tan ásperas como la tierra que no sustenta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces aquí esa es la relación correcta. ¿Qué enunciado está acentuado correctamente? A ver, acuérdense de las agudas y graves. Agudas que terminan en NS o vocal, en la última sílaba, se acentúan. Graves que terminan en NS o vocal, y si es grave, no se acentúan. Se acentúan todas las demás, excepto esas. ¿Ok? Y ya esdrújulas y sobresdrújulas, todas se acentúan. ¿Qué enunciado está acentuado correctamente? El género épico lírico estaba en boga hace 26 siglos. Ok, adelante ustedes, adelante. Identifiquen cuál es la que está acentuada correctamente. Me dicen que la tercera. ¿Por qué la primera no? A ver, ¿por qué la primera no? A ver, ya pusieron por qué. Vamos a ver. Dice en la segunda y la tercera. Porque épico es correcto, lleva acento en la E. Épico. ¿Estamos de acuerdo? Y la tercera dicen por a la segunda, dice lírico, épico, lírico. O sea, entonces, ¿cuál es la correcta? La primera, la segunda, tercera. La tercera porque épico lleva acento en la E. Sí, correcto. Solo esa tiene acento en 26. 26, ok. 26. Lírico estaba en boga hace 26. 6, 26. ¿Sí? Entonces se acentúa porque es una palabra aguda, 26. Aguda, y como termina en S, sí se acentúa. Y en las otras dos no está acentuada. ¿Sí? Entonces, la frase correcta o el texto correcto sería la última. Pero necesitas entender por qué. ¿Ya? ¿Sale? ¿Dudas de esta pregunta? De la dice aquí que enunciado está acentuado correctamente. A ver, dudas que tengan. Vamos a hacer uno más y ahorita platicamos acerca de las siguientes sesiones, ¿ok? Dice aquí que no, ninguna duda. Perfecto. Entonces, acuérdate de las acentuaciones, ¿ok? Y de los signos de puntuación, por ejemplo, esa es una pregunta de signos de puntuación. Sí, profe, pero es que son paréntesis. Bueno, los paréntesis también entra dentro de la clasificación de los signos de puntuación. Recordemos que los signos de puntuación son el punto, la coma, el punto y coma, puntos suspensivos, dos puntos, paréntesis. Los básicos, ¿sí? ¿Sale? Esos son los signos de puntuación básicos, ¿ok? Que debemos de conocerlos. ¿Estamos? Bueno, vamos a ver qué dice aquí. ¿Qué están poniendo por acá? Dice. La de hasta abajo es la correcta, dice Amaro.
Correcto, ¿sí? No es correcto ponerlo como la primera, por separado los años en paréntesis. Regularmente va como la tenemos aquí en la tercera opción, ¿sí? Y ni tampoco lo tenemos así, como en la segunda, ¿no? ¿Sí? Por esa razón es la correcta la inciso B, ¿sí? Inciso B es lo correcto, ¿ok? Aquí sería, o sea, que sí es correcto, es correcto, es correcto. Preguntas, dudas, chicos, de esto. Digo, faltan más, ¿verdad? Ya no alcanzamos a verlo todo ahorita, pero en la siguiente sesión lo vemos, ¿ok? Bueno, miren, nada más una cosa antes de que se vayan, ¿sí? Este, sé que tienen semanas de exámenes, ¿sí? Pero dense el tiempo de practicar simuladores, por favor. Dense el tiempo de practicar simuladores. No lo dejen para el jueves o para el viernes, como última instancia. No lo dejen para esos días. Entonces, practiquen simuladores. ¿Cuáles? Todos, todos, practica todos. ¿Sí? ¿Sale? Es importante que lo hagan. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Para qué? Pues para que tengan una mejor puntuación en su examen y que no les falte, ¿verdad? Que no les falte puntuación. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Dudas que tengan en relación a esto, muchachos? Estamos viendo abrir también. Pues ya lo comentamos ahorita en el grupo de WhatsApp mejor. Sí. Bueno, si no hay dudas, chicos, voy a tener ahorita mi grabación. Tú puedes hacer este simulador. Haz este simulador que se llama de redacción indirecta. Simulador de redacción indirecta B25. ¿Sí? Búscalo ahí entre los simuladores. Ahí está. ¿Sale? Simulador redacción indirecta B25. Entonces, hazlo, termínalo. ¿Estamos de acuerdo? Y bueno, nos platicamos entonces el día de mañana, ¿sale? Cuídense mucho, chicos. Yo ya tengo mi sesión. Que tengan una excelente tarde, excelente domingo. Y pues bueno, aquí andamos para cualquier cosa que ocupen, ¿ok? Hasta luego, chicos. Cuídense mucho. Bye. Bye, muchachos.